Bueno, ante todo, muy buenas tardes, noches. He podido saludar a varios en el inicio. Tuvimos la oportunidad de conversar, inclusive con gente de México, de aquí de Buenos Aires. Veo que se han añadido los hermanos de Tupiza también y de otros lugares. Y me gozo en el Señor de ver el vínculo y la relación de hermandad que existe a través de los diferentes lugares. Recién estuvo mi esposa aquí, pudo extender un saludo también. Y como familia queremos agradecerles por la invitación que nos han extendido a través de estos estudios en los que hemos podido estar compartiendo con ustedes y en lo posible haber sido de bendición si así Dios lo ha permitido. Y queriendo darle la gloria a Él, voy a tener presente en las oraciones a cada uno de los que han estado presentes para que no solamente sean edificados en su palabra, sino también en la comunión y en la relación y en las necesidades de cada uno de los que están aquí, algunos pasando por diferentes tipos de problemas, de situaciones. Hubo una hermana en particular, no voy a dar el nombre, pidió que estuviéramos orando y me gustaría tener una breve oración para pedir por todos aquellos que están participando, si tú me permites. Querido Señor, quiero agradecer en primer lugar por tu amor para con nosotros, por habernos traído la salvación a través y por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, por habernos dado una filiación no solo con el Padre, sino con hermanos, algunos que conocemos personalmente, otros no, pero un día estaremos delante de tu trono honrando y alabando tu nombre. Señor, pedimos por los hermanos que están pasando por diferentes circunstancias, sean materiales, sean de salud, sean familiares, económicas, laborales, de salud. Señor, hay tanta diversidad de pruebas en las que los hermanos puedan estar pasando, pero confiamos realmente que tu poder y tu gracia les alcance, obre de manera especial sobre sus vidas y que esto concluya con una actitud de gratitud, de dependencia, de descanso en medio de las circunstancias y las adversidades. Ponemos todo en tus manos y pidiendo también sabiduría por el mensaje que vamos a llevar a cabo. En el nombre de Jesús, amén. No sé, Ronald, si ya Sí, sigo, sí, ¿sí? sí, sí, hermano, siga. ¿Se ve bien el PowerPoint ahí? Sí, Bien. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción porque hay algunos hermanos que quizás no han estado compartiendo los temas anteriores que tuvimos, o por lo menos si lo han tenido la oportunidad de poder refrescar un poco la mente. Estamos hablando justamente sobre la importancia de la fe en Hebreos capítulo 11, así que si tienen sus Biblias pueden tener la mano en Hebreos capítulo 11, el libro escrito a los primeros, a los hebreos cristianos de una primera generación. Y aquí hay un capítulo pleno que habla acerca de la fe repetida en innumerables situaciones. Y hemos estado pasando a través de todo el libro, terminando hoy justamente con un tema que ya comenzamos algunas reuniones atrás, la fe ejercida dispensacionalmente. Parece raro esa palabra dispensación, significa administración, dijimos, y para que algunos puedan tener una idea, vamos a ver un pequeño cuadro aquí que son las diferentes dispensaciones, un programa de Dios a través de los tiempos de la humanidad. Allí tenemos 7, ustedes están numeradas en gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, número de perfección en el programa divino. Y cada dispensación termina con un juicio respectivo. Las dispensaciones son las siguientes. La primera es la inocencia, terminó con la expulsión del hombre del jardín y la muerte espiritual del hombre como juicio. La segunda fue la conciencia, terminó con el juicio del diluvio universal sobre este mundo. Luego vino lo que se llamaba el gobierno humano, que comenzó con un grupo de pocas personas en un arca después del diluvio y termina con la confusión de lenguas allí en Babel.
Luego entonces entramos en una nueva dispensación que es de la promesa, una promesa que Dios hace a un hombre llamado Abraham, ¿no es cierto?, a quien le daría la tierra y una parentela amplia que sería el pueblo de Israel posteriormente, y el pueblo de Israel termina en cautividad. Ese fue el juicio. Ellos terminaron fuera de su tierra y no esperando en Dios en la tierra que Él les había prometido. Luego entramos en el tiempo de la ley, donde Dios, por medio de Moisés, establece las leyes sobre las cuales tendrían que ellos cumplir, pero lamentablemente Israel fracasa. En cada una de estas dispensaciones el hombre fracasa y Dios derrama gracia para que el hombre pueda volver a tener un vínculo de relacionamiento con Él. Finalmente, en la ley, ¿no es cierto?, es allí cuando Cristo muere y el Señor anuncia realmente que vendría un juicio sobre Israel por el rechazo. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido conforme a la profecía del Señor y la dispersión o la diáspora, porque Israel fue esparcido a todas las naciones. Y entonces Dios abre las puertas también a los gentiles e ingresa un nuevo pueblo de judíos y gentiles que llegan a conocer al Señor. Algunos le llaman de la gracia, otros le llaman de la iglesia. Yo prefiero llamarle de la iglesia porque gracia hay a través de todas estas administraciones de Dios. Si no, el hombre nunca podría llegar a ser salvo. A cual la iglesia va a ser tomada y viene un juicio sobre la tierra de 7 años terrible, llamado la tribulación, que está aquí. Y finalmente, una vez terminado el periodo de tribulación, Cristo viene con su iglesia que estaba en los cielos para establecer la última administración, que es la restauración del reino prometido para el pueblo de Israel. Así que 1000 años, ¿no es cierto?, de restauración de la tierra y del gobierno. Y allí tenemos, una vez terminado, lo que se llama el juicio del gran trono blanco para juzgar a las personas de todas las edades, de todos estos tiempos en los cuales Dios ofreció de diferentes maneras su amor y su misericordia y que rechazaron esa alternativa y tendrán que comparecer para ser condenados en el lago, en el gran trono blanco y ser lanzados al lago de fuego. Así que vamos a hablar de la fe en Hebreos capítulo 11 y primero entramos en la inocencia. Allí tuvimos la experiencia de un acordar decadente en los que estuvo Adán y Eva. Lamentablemente, ustedes saben que ellos pecaron, se pusieron de acuerdo en desobedecer a Dios y tuvieron que salir del Edén. Vino una segunda dispensación y allí tratamos acerca del ofrendar excelente. Estaban 2 hermanos, hijos de Adán y Eva, Abel, ¿no es cierto?, y realmente Caín, y Abel agradó a Dios con una ofrenda excelente en contraposición con su hermano que ofreció una ofrenda carnal. Pero luego vimos un caminar prudente a través de la vida de un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios durante su travesía aquí en la tierra. Y fue traspuesto sin ver la muerte. Algo que va a suceder con los creyentes en Cristo que estén vivos cuando el Señor venga a buscarles en el rapto. Entramos entonces en el gobierno humano. Aquí entonces es cuando realmente vemos un hombre que venía de la generación anterior y que predica durante 40 años acerca realmente de un diluvio que habría de venir sobre la tierra, y fue un obrar fehaciente, trabajando laboriosamente cada día durante 40 años cuando nunca había llovido. Era Noé, haciendo un arca. Dios colocó allí los animales y él y su familia fueron librados por la gracia divina. Y entonces termina entrando una nueva dispensación que se llama de la promesa. Y allí en la dispensación de la promesa aparece un hombre. Hoy sí entramos en este campo que habíamos dejado. Y vamos a hablar de una obediencia trascendente. ¿Qué quiere decir? Una obediencia que va más allá de la comprensión o del entendimiento. Primero, confianza en una promesa terrenal.
Qué bueno, ¿no? Vamos a hablar también de confianza en la descendencia generacional, confianza en una ciudad celestial que él esperaba y confianza en la bendición espiritual. Y ahí entramos en la dispensación de la ley. Ahora sí, bajo la dispensación de la ley, vamos a tratar con un hombre o un personaje muy especial, un profeta muy reconocido por el pueblo de Israel y que puede ser de bendición a nosotros. Por eso el Señor en su revelación en capítulo 1 gastó tiempo especialmente en esta persona, porque era considerado un profeta muy, muy elevado. Y el Señor Jesucristo tuvo que decir, mayor que Moisés, y Moisés habló de mí. O sea, dando crédito Moisés acerca del Mesías que habría de venir y que aún no conocía. Así que tenemos la decisión atinadamente es que fue lo correcto, una decisión correcta. Confianza en la provisión de Dios. Eso es lo que aprendió este hombre realmente Moisés. Vamos a hablar un poquito de cuál fue esa decisión. Primero fue una decisión familiar. Vamos a ir al versículo 23 al 29 del capítulo 11. Dice así, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vos me decís, yo pensé que íbamos a hablar de la decisión de Moisés y estamos hablando de la decisión de la familia. Sí, porque muchas veces hay algunos de los que están aquí que ya son matrimonios, quizás tienen hijos. Hay otros que están escuchando que tal vez no son tan jóvenes y ya son no solo padres, sino que ya son abuelos quizás y están ahí callados porque están escuchando la palabra de Dios, pero bienvenidos sean porque aunque este viejo hombre se desgasta, el interior se renueva de día en día, dice la Biblia, así que nos hacemos más jóvenes. Y saben una cosa, aquellos que van a tener hijos, que todavía no lo tienen, que no se han casado inclusive, pero que quizás Dios tiene un plan y tendrán hijos en el día de mañana. Fíjate la decisión familiar, qué importante en la vida de los que están por debajo. Por la fe Moisés cuando nació, Moisés, escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Habían mandado a matar a todos los niños, algo que realmente está sucediendo en nuestros días, dándole apertura a lo que es el aborto. Algo que Dios condena, algo que Dios no permite, porque el no matarás incluye cualquier tipo de vida y creemos que realmente la vida se gesta dentro del vientre de la madre. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, protegieron a este niño. Este niño fue librado, colocado allí en una canasta y mandado realmente por el río, recibido por la princesa, digamos, allí del reino. Y habiéndolo recibido, ¿no es cierto?, ella lo tomó como suyo, pero no tenía cómo amamantar, y se acerca a una mujer judía y le dice que podría conseguir una de las mujeres judías para que lo amamante. Y le dice, buena idea. Y entonces ahí es cuando aparece la propia madre de Moisés, que termina criándolo en manos de la princesa, sin ella saberlo. Y así protegió Dios, y esta mujer le instruyó en los caminos de Dios, y Moisés supo a qué pueblo realmente pertenecía. Así que hubo una decisión familiar de formación en la vida de Moisés, qué importante. Pero también una decisión personal, porque Moisés mismo tuvo que tomar una decisión un día. No basta que nosotros como padres podamos indicarle a sus hijos qué hacer, son responsables en forma individual qué van a hacer con su fe y con su confianza en Dios. Y ahí entonces nos dice el versículo siguiente, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya no era un niño, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él entendió que él no pertenecía a esa nación, sino que pertenecía al pueblo escogido de Dios, que había sido esclavizado y maltratado, pero eso no le importó. Él sabía y se identificó con el verdadero pueblo de Dios, una identidad. Hoy en día,
¿Tú te estás identificando con el pueblo de Dios? Una cosa es cuando estás en la iglesia, otra diferente es cuando estás en el mundo. Una cosa es lo que haces cuando estás con los jóvenes de tu congregación y con los hermanos, y otra es cuando estás en tu trabajo, en tus estudios. ¿Eres otra persona? ¿Identificado con quién? Así que en esta decisión, Moisés tuvo que identificarse con su pueblo. Una decisión personal. Pero segundo, una decisión social. Porque dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué bárbaro! Escogiendo antes, tenía todo el palacio a su disposición, tenía todas las riquezas a su disposición, como si fuera fuera el hijo de la hija de Faraón. Tenía todas las posibilidades de tener autoridad dentro del reino, pero él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales y pasajeros. Pregunto, ¿estás siguiendo a tu Señor o estás arrastrando las cadenas del diablo? ¿Cuáles son tus intenciones cuando te acercas a las chicas o tu chica te acercas a los muchachos? ¿Estás pensando en valores espirituales o estás pensando en valores carnales? Porque son realmente placeres y deleites temporales del pecado que dejarán de ser. Y un día daremos cuenta a Dios por ello. Y él tuvo que decidir también, no solo en el campo social, sino en lo que tiene que ver con una decisión material. Porque dice que teniendo por mayores riquezas el vituperio, ¿no es cierto?, el desprecio de Cristo. Fíjate que Cristo todavía no había venido, pero por la fe, ¿no es cierto?, él esperaba realmente un Mesías prometido. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros ¿de quién? De los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la premiación de Dios para su vida. Y por la fe, fue por la fe, por su confianza en Dios, por su obediencia a Dios, por la fe dejó a Egipto, se fue, no temiendo la ira del rey que podría haberle mandado a buscar para matarle, porque se sostuvo como viendo a quien no veía, al invisible. Bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Moisés fue uno. Moisés miró hacia adelante al que no veía. Y nosotros miramos hacia atrás a la persona de Cristo, a quien resucitó, que nosotros no vimos, pero creemos. Él creyó hacia adelante, nosotros creemos hacia atrás. Bienaventurados los que creyeron y no vieron y se sostuvieron firmes en su fe, en su confianza. Y fue colocado en la lista de aquellos hombres o héroes de la fe, como dice la Escritura. Pero hubo una decisión espiritual en la vida de Moisés. Por la fe, escucha bien, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Dios le dijo, Moisés, el ángel de la muerte va a pasar y va a matar a cada uno de los primogénitos de todos los egipcios. Diles a tu pueblo que maten un cordero y que coloquen la sangre en los dinteles. Eso era arriba y a los costados. Y cuando el ángel pase y vea que está la sangre colocada en el dintel de la puerta, no tocará al primogénito de esa casa. Y así sucedió. ¿Sabes una cosa? Dice que las cosas que se escribieron en el pasado, dice el libro de Hebreos, eran figura o sombra de lo que iba a venir. ¿Sabes una cosa? Por algún motivo, tal cual como lo dijimos antes, solo la sangre puede llevar a cabo remisión de los pecados. Y era de un cordero inocente que cubría o que ocupaba el lugar como sustituto del pecador. Así lo entendían los israelitas. Y quiero decirte algo.
Dios envió a su Cordero sustituto por tu persona y por mi persona. Y su sangre fue colocada, justamente derramada en la cruz del Calvario. Allí en sus dos manos, en su frente con la corona de espina, en sus pies traspasados. Y en sus costados finalmente, cuando le fue colocada la lanza y salió sangre con agua, manifestando que ya no quedaba más sangre en su cuerpo. Todo fue derramado a nuestro favor. Tú has sido limpiado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, mucho más preciosa que todas las riquezas y todas las piedras preciosas que te puedas imaginar. La salvación no puede ser comprada por dinero ni por indulgencias, pero la sangre de Cristo es suficiente para poder limpiarte de todo pecado. Te hago una pregunta. ¿Has creído en la sangre derramada de Cristo? Puedes estar, no te pregunto si estás yendo a la iglesia, si te bautizaste, sino que has entendido que Cristo ocupó tu lugar, que derramó su sangre y que resucitó para alcanzar la victoria sobre la muerte. Si no lo has hecho, tienes que aceptarle como tu Salvador personal. Y tienes que decir, me arrepiento de mis pecados y creo realmente en ti, que has muerto en mi lugar. Así que él tomó una decisión espiritual en obediencia y habló al pueblo y colocaron la sangre y fueron librados los primogénitos de los israelitas. Pero vino una decisión escritural. Había que obedecer lo que la escritura decía, o mejor dicho, la palabra de Dios. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios le indicó que llevara al pueblo y que fuera al mar, y cuando la vara de Moisés tocara el agua y sus pies fueran colocados en el agua, las aguas se abrirían para dar paso libre al pueblo de Israel y pasar al otro lado. Y por fe, fíjate, ¿estarías tú dispuesto a hacer lo que él hizo? Con una vara arrastrar todo un pueblo cuando los egipcios ya los tenían detrás de sí. Y penetró dentro de ese mar y se abrió y pasó por en medio. Uno dice, ¡qué bárbaro! ¡Qué poder el de Moisés! No, ¡qué poder el de Dios! Algunos dicen, yo creo en el poder de la oración. Perdón, yo no creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder de Dios que puede responder a las oraciones. Porque no soy yo el que tiene el poder, somos débiles como hombres, temerosos. Pero Él tiene todo el poder, porque para Dios no hay nada que imposible. Así que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. ¡Qué bárbaro! Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, Dios envió su protección y terminaron allí debajo de las aguas. Pero ahora dejamos a Moisés y vamos a hablar de una actitud de fe en obediencia paciente o pacientemente. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense en el versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Un solo versículo, fíjate qué enseñanza maravillosa que nos concede. Una fe en la obediencia y en la paciencia. ¿De qué estamos hablando? Para algunos quizás novedoso, ¿no? Una obediencia pacientemente, es una fe confiante, segura en la persona en la cual han creído. Primero en obediencia y después en paciencia. Dice en obediencia que por la fe cayeron los muros de Jericó. Esta era una ciudad, estaba rodeada de muros grandes, era imposible. Para colmo, los que cruzaron no eran muy numerosos. Una fe audaz. ¿Por qué? Porque Israel, al cruzar el río Jordán que habían atravesado, y con un nivel ya muy alto de agua en el cual ya no podían regresar, si los enemigos venían para combatir con ellos, no había posibilidad de retirada, así que era una fe audaz de que vamos a confiar en Dios y vamos a hacer lo que Dios nos dijo. Una fe eficaz.
Una fe eficaz es una fe que obedece. Por eso ellos no entendían por qué tenían que dar vueltas alrededor de los muros. Y no entendían lo que Dios estaba haciendo, pero obedecieron. ¿Te ha pasado? Es muy probable que a veces Dios te pide que tú hagas algo que tú no puedes entender. Y no es que lo tienes que entender, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces pasamos por situaciones que no sabemos por qué, y Dios nos está permitiendo atravesar estas circunstancias sin entender los por qué, solamente confiantes en el propósito divino. Así que esa fe, ¿no es cierto?, confiante, también demandaba paciencia. ¿Tu fe tiene paciencia? ¿Cuántos de nosotros muchas veces oramos y queremos una respuesta inmediata? Dios te puede decir que sí, Dios te puede decir que no, y tenés que dar gracias por las veces que te diga que no. Porque si te dijera que sí a todo lo que tú pides, quizás va a ser contraproducente. Y Dios te está librando justamente de que pase algo en tu vida que no va a ser beneficioso. Pero Dios te puede decir, todavía no, tenés que esperar. Sé paciente. 7 días tenían que esperar estos hombres para ver los muros caer. ¿Te imaginas cada día una vueltita? Otro día otra vueltita y dirían, che, pero ¿será que realmente va a pasar? La fe que convierte. Ahora vamos a pasar a otro versículo. Es el versículo 31. Miren qué lindo. Por la fe Rahab, la ramera. Fíjate que Dios no oculta la situación personal de una pecadora. Era una ramera, una mujer de la vida. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Uno podría decir, bueno, por recibir a los espías, entonces Dios lo libró. No fueron las obras de ella. Las obras de ella solo manifestaron la fe. ¿Por qué motivo? Porque Rahab se convierte. ¿Sabe lo que quiere decir convertirse? Convertirse es una palabra que viene, primero una palabra militar, conversión. Cuando los soldados van marchando en una dirección y le dice conversión y dan una media vuelta y empiezan a marchar para el sentido contrario en el que estaban avanzando. Es lo mismo que nosotros conocemos muchas veces con el sentido de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos hacia una dirección equivocada y vamos apartándonos de Dios, pero nos damos vueltas y miramos. Y acá vino la conversión de Rahab, la ramera, de pecadora a creyente en el Dios de los judíos. Ella percibió al escuchar el propósito de Dios que tenía para poder destruir aquella ciudad, ¿no es cierto? Y el testimonio de los espías judíos diciendo que era un Dios poderoso que alcanzaba victoria. Y en segundo lugar, ella aceptó, ¿no es cierto?, el propósito divino y se ajustó a ese propósito justamente que Dios había establecido. Esta fue la prueba de su fe. Jehová vuestro Dios, dijo ella, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2:11. Mirá Rahab lo que le dijo, Jehová vuestro Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es fe. Es haber creído en el Dios de los israelitas. Y actuó acorde con el plan de su vida. ¿Por qué? Porque ella colocó un cordón grana, según la información que le dieron los israelitas, ¿no es cierto? Un cordón de grana que Rahab colgó fuera ¿de qué? De su ventana. ¡Qué bárbaro! Símbolo de la sangre de Jesús, el cordón grana. Lo colgó fuera de su ventana y cuando vinieron los ejércitos, ella fue librada de la muerte. Y así lo compartió también con su familia. Una fe que puede convertir. Seguramente tú has creído en Cristo como Salvador personal y Dios ha obrado de tal manera para que puedas haber salido del reino de las tinieblas al reino de su amado ¿qué? De su amado Hijo. Y ahora tenemos el testimonio precedente.
Precedente quiere decir un ejemplo, algo que precede, que está antes. Fíjate, es muy largo lo que vamos a leer, pero lo vamos a hacer. ¿Y qué más digo? Dice el escritor del libro a los Hebreos en versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, no le alcanzaría el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y mal tratados. Voy a parar aquí. Qué testimonio, ¿no? Algunos de ustedes han pasado por estas situaciones que aquí se nos dicen, muy lejos, ¿no es cierto?, de tener que haber vivido quizás estas experiencias. Esto nos muestra que hubo hombres y mujeres que tuvieron una fe victoriosa por sobre las circunstancias, por encima de las adversidades. Por ejemplo, conquistaron reinos. David, Josué, el rey Asa, Josafat, el rey Ezequías, el rey Josías. Hicieron justicia Elías, Eliseo, todos los profetas de Dios y también el rey Josías. Alcanzaron promesas como Caleb, Gedeón, Barak. Taparon bocas de leones como Daniel, David, Benaía, uno de los valientes de David. Apagaron fuegos impetuosos como los compañeros de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Evitaron filo de espadas, como David escapó de la espada de Goliat, como la de Saúl. Moisés escapó de la espada de Faraón, Elías escapó de la espada de Jezabel. Sacaron fuerzas de debilidad como Sara, Gedeón, Abraham, Esther y el rey Ezequías. Se hicieron fuertes en batallas como David, el rey Asa y Josafat. Mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección como la viuda de Sarepta y la tsunamita. Y si tenemos que hablar de que la fe también es victoria por debajo de las circunstancias, cuando nos sentimos débiles, sin el poder para alcanzar la victoria, Dios puede obrar con nosotros. Por eso atormentados, quiere decir en el griego antiguo que fueron golpeados con palos o con garrotes. Ellos obtuvieron una mejor resurrección. ¿Qué quiere decir? Que hay una resurrección para vida y una para muerte, dice la Escritura, para condenación. Y a ellos se les prometió la mejor, la de la primera resurrección. Vituperios y azotes. Isaac soportó las crueles burlas de Ismael. Sansón fue humillado en el banquete de los filisteos. Prisiones y cárceles como José, que fue echado en la prisión por su fe, y el rey maligno Acab encarceló al profeta Miqueas. Fueron apedreados como Zacarías, apedreado a muerte en el altar y el templo, y Nabot fue apedreado por los lacayos de Jezabel. Fueron aserrados, según la confiable tradición, Isaías fue aserrado en 2 y asesinado. Fueron tentados aquellos que han conocido los dolores de la tentación. No es irrazonable pensar que el autor de Hebreos se refiere a vencer la tentación con un verdadero triunfo en la fe. Muertos a filo de espada como los 85 sacerdotes asesinados por Doeg, o los profetas asesinados en el tiempo de Elías. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y ovejas de cabras, como Elías, quien vistió tipo de ropa humilde y no le importó la humildad. Y podemos recordar también a Juan el Bautista, de los cuales el mundo no era digno, dice la Escritura. El mundo consideró que ellos no eran dignos y Dios consideró que ellos no eran, mejor dicho, que ellos no eran dignos para estar en el mundo y Dios le consideraba a ellos dignos
porque el mundo no era el lugar que les esperaba. Por los montes, por las cuevas y por las cavernas. David, Elías, los profetas bajo el liderazgo de Abdías fueron forzados a huir y estar escondidos en medio de las cuevas. Así que pasamos del testimonio precedente al testimonio presente. Presente es actual. Mira lo que dice la Escritura, versículo 39 al 40, y estamos culminando. Y todos estos, ¿quiénes? Los que acabamos de mencionar, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron todavía lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros, para ti y para mí. Este es un contraste entre ellos y nosotros, para que no fuesen ellos, Antiguo Testamento, perfeccionado aparte de nosotros en nuestro presente. A pesar de que ellos alcanzaron buen testimonio, nunca vieron hasta hoy la promesa de la misma manera o forma que nosotros la hemos experimentado. Cuando nosotros miramos hacia atrás en la cruz, ellos no recibieron lo prometido, el testimonio de la obra completada en el Mesías que ellos esperaban mirando la cruz hacia adelante. A pesar de que ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, nunca vieron hasta hoy la promesa de la misma manera que nosotros la experimentamos. Mirando hacia atrás la cruz, no recibieron lo prometido, el testimonio de esa obra que luego el Mesías realizó a favor nuestro, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué es esa cosa mejor? Ver la obra completada en Cristo. Ellos no podrían entender lo que es el Espíritu Santo morando en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú tienes la garantía de la salvación que ellos no experimentaron. Como nosotros podemos tener todas las Escrituras a nuestro alcance. Tenemos razones mucho mejores para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles y las adversidades nos estén atacando. Para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros o completados. Ellos no podían ser completados hasta el sacrificio en la cruz, porque ellos miraban hacia adelante y lo anhelaban, pero nosotros miramos hacia atrás. Esto lo podemos ver en 1 Pedro capítulo 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, la gracia que vendría a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos trataban de averiguar, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la cruz que ellos no conocieron, y las glorias que vendrían tras el sufrimiento en la cruz. A estos en la antigüedad se les reveló no para ellos mismos, sino ¿sabes para quién? Para vos y para mí. Y administraron las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te has dado cuenta qué privilegio tienes, hermano? ¿Qué privilegio tienes, hermana? No es poca tu fe. Aunque tú consideres que estos grandes hombres de la antigüedad tuvieron una fe impresionante, es el mismo Dios impresionante que te asombra, no estas personas, sino en el Dios en el cual confiaron. Ahora yo termino con esto. ¿Hasta dónde llega tu fe? Tu Dios es un Dios de bolsillo que cuando estás en medio de un problema recurrís a Él para pedirle, Señor, te pido, estoy pasando ahora por esta situación
Señor, te pido que me ayudes como si fuera el ayudante. Dios, te pido que me ayudes, que me ayudes, que me ayudes. No. Dios es tu Padre. Conoce cada una de tus necesidades. Y cuando llegues a Él, confía plenamente en este Dios de poder, que quiere glorificarse a través de tu vida, de mi vida. Esta es la fe que se revela escrituralmente en la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cómo estás aplicando la fe? No te estoy diciendo si eres salvo, si ya has aceptado a Cristo como Salvador, ya la tienes. Pero si permites que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, está dentro de los frutos del Espíritu la fe, para ser ejercida, para la gloria de Dios el Padre. Y cada día, porque por fe creímos, pero por fe también vivimos. Que el Señor les bendiga, les prospere, y espero que su escritura haya sido de bendición para sus vidas. La honra, el poder y la gloria sean para el Dios en el cual hemos depositado nuestra fe. Que el Señor te bendiga.